En este video estaremos considerando las respuestas del estudio de este fin de semana 13 al 19 de febrero del 2023. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que les esté yendo bien. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Comentemos en la reunión. Tenemos un tema muy positivo titulado ¿Cómo sentir paz en momentos de crisis? Es en forma de pregunta. El texto es Juan 14:27 que dice que no se les angustie ni acobarde el corazón. Jehová promete que le dará paz a quienes lo aman. ¿Qué es esa paz y qué podemos hacer para sentirla? ¿Cómo nos puede ayudar la paz de Dios cuando surgen brotes epidémicos, enfrentamos situaciones de emergencia o se nos persigue? En este artículo veremos las respuestas. Así que hermanos, antes de continuar, el apoyo de ustedes para nosotros es muy valioso, muy importante. Por eso queremos pedirle a usted que nos acompañe hoy, que nos apoye dejando su like en este video. Eso contribuye a que podamos seguir en esta plataforma creando contenido. Así que le pedimos amablemente que nos apoye dejando su like en este video. Es gratis, no le va a costar nada y nos va a ayudar bastante. Así que si el video le gusta, le gustó, le animó, por favor, deje su like. Si no le gustó, deje el pulgar abajo y así sabremos que debemos seguir mejorando. Dicho eso, muchas gracias y vamos ahora a continuar. Párrafo 1. Vamos a la Biblia. Filipenses 4, 6 y 7. No se angustien por nada, más bien en cualquier situación mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones y la paz de Dios que está más allá de lo que ningún humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes mediante Cristo Jesús. Pregunta, ¿qué es la paz de Dios y cómo nos beneficia? Podemos definirlo como una paz que este mundo no conoce. Podemos decir que es una calma interna que siente la persona que tiene una relación, una comunión directa con el Creador. Y cuando tenemos esa paz, la paz de Dios, nos sentimos seguros, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos a nuestro alrededor, literalmente. Tenemos la paz de Dios cuando conocemos a nuestro Padre Celestial y confiamos en Él y lo obedecemos. Y el beneficio es claro, eso nos da paz interna, paz mental, nos tranquiliza el corazón cuando estamos inquietos por situaciones angustiosas. ¿Quién no necesita la paz de Dios? Pero claro, el hecho de que esté ahí disponible, no todos están interesados en recibirla. Párrafo 2. ¿Por qué sabemos que sí es posible tener la paz de Dios? Bueno, lo sabemos porque la Biblia así lo declara. También nuestro Señor Jesucristo dijo que no debíamos tener miedo, el miedo nos dominara. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Cristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y el mundo no puede recibirla, dijo Jesús cuando tuvo esta conversación con sus discípulos. Y bueno, también hay testimonios reales, experiencias de hermanos y de hermanas que han hecho ese consejo, lo han recibido, y con la ayuda de Jehová han sentido la paz de Jehová al afrontar pruebas muy difíciles. Vamos al subtema. Paz cuando surgen brotes epidémicos. Párrafo 3. ¿Cómo pudiera quitarnos la paz una epidemia o pandemia? Bueno, respuesta. Esto puede ser un vuelco total de 180 grados a nuestra vida. Pensemos en el efecto que ocurrió recientemente, ustedes saben, con lo del bicho hace ya algunos meses atrás. La repercusión que esto tuvo a nivel mundial, sobre todo al principio. Es cierto que afectó gravemente. De hecho, más de la mitad de personas que se encuestó dijeron que durante esa pandemia habían tenido problemas de sueño para dormir, la ansiedad, el pánico, el miedo. También se produjo un aumento considerable de ansiedad, depresión, consumo de alcohol, drogas, violencia doméstica y hasta intentos de suicidio. Está claro que esto que ocurrió le quitó la paz mental a el mundo, a las personas.
incluyendo hermanos, tristemente. Párrafo 4. ¿Por qué nos da paz conocer la profecía de Jesús sobre los últimos días? Respuesta. Bueno, porque ya sabemos que esto iba a ocurrir. De hecho, es interesante que él no habló en singular, él habló en plural, así que esto que vivimos hace unos meses atrás no es el único suceso, vendrán otros sucesos. Y esto es bueno saberlo para que no nos tome por sorpresa. Es como alguien que sube a un ring de boxeo, sabe que va a recibir golpes, sabe a qué atenerse, no lo va a tomar por sorpresa. Por lo tanto, nosotros sabemos que en este sistema vamos a recibir este tipo de sucesos, no nos van a tomar tan así por sorpresa. Vemos que los acontecimientos se están desarrollando según la señal que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso seguimos el consejo que Él dio a los que vivieran en el tiempo del fin. Cuidado, no se alarmen. Mateo 24:6. No está hablando que hay que vivir de manera descuidada, sin ninguna preocupación, pero tampoco en el otro extremo de vivir en constante pánico y ansiedad. Queremos vivir de forma, en la manera de lo posible, equilibrada. Vamos nuevamente a escuchar la lectura de la Biblia aquí en Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las cosas que son serias, justas, castas, las que inspiran amor, las que tienen buena reputación, las virtuosas, las que son dignas de alabanza. Hagan las cosas que aprendieron y recibieron de mí, así como las que me oyeron decir y me vieron hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. ¿Qué debemos pedirle a Jehová cuando surge un brote? Bueno, debemos hacer oraciones específicas, y específicas es que nos dé paz, que nos ayude a tener el buen juicio en medio de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que nos ayude en la medida de lo posible a tranquilizarnos y a pensar en cosas positivas, como lo hizo la hermana Desi citada en el párrafo. Desde luego, decirlo es más fácil que hacerlo, pero siempre es cuestión de elección. Podemos elegir y con la ayuda de Jehová podemos enfocarnos. De hecho, prueba de que estemos hoy aquí es prueba viviente de cómo Jehová nos ayudó. De una o de otra forma, Él nos ayudó y por eso estamos aquí. Parte B. ¿Cómo nos ayuda a escuchar las grabaciones de audio de la Biblia? Bueno, recordamos, es la palabra viva de Jehová. Así que no la estamos leyendo, sino la estamos escuchando. Es como si estuviéramos escuchando la voz de Jehová. Y esto tiene un efecto. Lo que escuchamos tiene un efecto en nuestro ser. Esto ya es otro tema, pero definitivamente lo que escuchamos influye en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra realidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, leerla es provechosa, pero escucharla también. La hermana Desi cuenta, las voces serenas de los lectores calmaban mi ansiedad y me recordaban que Jehová se preocupa por mí. Para complementarlo tenemos el Salmo 94:19. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Así es que Jehová nos deja su palabra, la Biblia. Podemos aprovecharla. Los salmos tienen un poder trascendental para ayudarnos. Vamos ahora a la imagen. Ahí vemos a la hermana en su apartamento y tiene audífonos. Mediante estos auriculares ella está escuchando la grabación de audio de la Biblia, la cual puede ayudarnos a tener paz mental durante los brotes que se dieron y quién sabe si pudiera darse en el futuro. Hermanos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas, la mayor parte del mundo, fue una época en la que estuvimos confinados. ¿Qué hacían las personas con el Internet y con las tablets? Muchos se entretenían viendo cosas de terror, pornografía, violencia. ¿Pero qué haría un buen testigo de Jehová, un cristiano verdadero? Bueno, ahí está la imagen. Y no es que las 24 horas del día tengamos que estar prendidos a los audios de la Biblia, pero imagínese,
ahí estamos resplandeciendo, ahí estamos recibiendo la ayuda de Jehová. Así que lo que introducimos en nuestra mente, eso abre puertas para recibir la paz de Jehová. Pero imagínese, ¿a quién le están abriendo la puerta a las personas que la mayor parte del tiempo se la pasaron viendo contenido totalmente degradante e inapropiado para un cristiano? Imagínese, ¿qué estaban introduciendo ellos en su mente? Bueno, Jehová nos da la elección, Él no nos obliga, pero ahí está. ¿Por qué algunos viven en paz y por qué el mundo hoy está como está? Bueno, vamos ahora al párrafo 6. ¿Cómo pueden ayudarnos el estudio personal y la asistencia a las reuniones? Cuando nosotros leemos las publicaciones y también los videos que nos da la organización, encontramos ejemplos, experiencias que nos recuerdan que nuestros hermanos también están pasando por problemas parecidos y que hacen su esfuerzo por mantenerse leales a Jehová. A veces son situaciones peores que las nuestras, pero recuerde, el que sea a lo mejor peor no quiere decir que su historia suya de usted es menos importante o a nadie le importa. De hecho, son algunos contados ejemplos y Jehová sabe toda esa veracidad. Pero lo que sí es cierto es que Jehová, Jesucristo y los ángeles están al tanto de su ejemplo y de los millones y millones de siervos a nivel mundial. Así que eso es muy importante. Las reuniones también nos ayudan a llenar nuestra mente de ideas bíblicas y positivas. También nos dan la oportunidad de animarnos unos a otros. Estamos dando ánimo y también recibimos ánimo. Si pensamos en cómo Jehová ha apoyado a sus siervos cuando estaban enfermos, cuando tenían miedo, cuando se sentían solos, nuestra fe se fortalecerá y no tendremos ninguna duda de que Dios también nos apoyará. Así que lo peor que podríamos hacer en medio de un brote es dejar de estudiar la Biblia, dejar de leer o de escuchar la Biblia, dejar de alimentarnos espiritualmente y dejar las reuniones. Y eso tiene sentido. La Biblia dice que estamos viviendo en un tiempo, hermanos, más que de una manera religiosa, de una religiosidad, el ser humano, las personas, tienen ante sí la opción, está en Daniel, en Apocalipsis, de santificarse, de purificarse más. Por los que no quieran eso, tienen la otra opción de hundirse más y más en su inmundicia, en esas cosas impías que practican. La pregunta es, cada quien toma su decisión, pero ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Nos estamos santificando más y más? ¿Nos estamos purificando más y más? Bueno, estamos viendo las herramientas que nos pueden servir para lograrlo. Pero si no nos interesa santificarnos, refinarnos, purificarnos, el mundo pone ante nosotros un abanico de opciones también. Por eso dice la Biblia, los hombres inicuos, malvados e impostores van a avanzar de mal en peor, van a seguir siendo inmundos, hundiéndose en su inmundicia, pero los santos seguirán purificándose. Así que es un privilegio, hermanos, con ustedes cada semana seguir purificándonos, seguir aprendiendo más sobre la palabra del Dios verdadero Jehová. Párrafo 7. ¿Cómo podemos imitar al amado apóstol Juan? Bueno, él es un ejemplo significativo. Él tenía alrededor de 100 años cuando estuvo preso en la isla de Patmos. Imagínense, a esa edad, las personas se imaginan siendo ya retirados, viviendo de su retiro, disfrutando de una pensión por todo el trabajo que realizaron, siendo atendidos por amigos, por familiares, por instituciones, etcétera, etcétera. Pero imagínese dónde estaba el apóstol Juan, en una prisión, en una isla llamada Patmos. Generalmente no nos visualizamos a nosotros mismos estando en una isla como presos por nuestra fe, pero eso le pasó al apóstol Juan. Y por increíble que parezca, él fue uno de los apóstoles que no murió en persecución. Él logró ser puesto en libertad. Bueno, el punto es, ¿qué más podemos imitar de él? Hacer todo lo posible por no cortar
comunicación, contacto con nuestros buenos hermanos. Y cuando digo buenos hermanos, me refiero a hermanos que son amigos, nacidos para cuando hay angustia, que han demostrado ser verdaderos hermanos, no solo de nombre. Cualquiera puede llamarse de manera hipócrita hermano, pero no cualquiera demuestra ser un verdadero hermano con sus acciones. Y esto es difícil de encontrar y de ser nosotros mismos también. Si hemos encontrado un hermano o una hermana que nos ha apoyado en tiempos difíciles, hemos hallado un verdadero tesoro. Démosle gracias a Jehová por ese hermano o hermana que nos ha apoyado y esforcémonos nosotros también por apoyar, no solo por recibir, sino también por compartir, por agradecer. Como vimos, este tipo de brotes pueden limitar nuestro contacto físico, como ocurrió recientemente, y lo peor que podríamos hacer es aislarnos de nuestra congregación. Y también está aislar a nuestros hermanos de la congregación, no incluirlos, no llamarlos, no ver cómo están, no ver si necesitan algo. Sería totalmente antibíblico comportarnos de esa forma. El apóstol Juan quería ver a Gayo. Gayo era su amigo, le mandó una carta. Claro, ahí no existía redes sociales o internet, pero tenemos ahora todas estas herramientas para hacer videollamadas, llamadas, mensajes. Al mantenernos en contacto con nuestros hermanos, luchamos contra la soledad y nos sentimos más tranquilos. Hablemos con los ancianos y aceptemos el ánimo con tanto cariño nos dan. Se espera que los ancianos estén pendientes de las ovejitas. Si no lo están, están esperando para empezar a hacerlo. Eso es el compromiso que ellos tienen con Jehová y Jesús. Van a responder por las ovejitas que están bajo su cuidado. Más importante que cualquier asunto del superintendente, de un asunto rutinario, está en la vida de nuestros hermanos. Vamos ahora al subtema, paz en situaciones de emergencia. Párrafo 8. ¿Cómo puede robarle la paz una situación de emergencia? Bueno, quizás hemos perdido a un ser querido o nuestras cosas materiales. Y aquí se plantea un abanico de opciones, un terremoto, y puede ser un desastre natural, un tornado, inundaciones menciona también. Y perder de un día a otro nuestra casa, nuestras posesiones materiales, nos podría provocar un profundo e inexplicable sentimiento de dolor, de tristeza o hasta ira, frustración, depresión incluso, hasta podría intentar atentar contra su vida. Por supuesto, esto no quiere decir que amamos las cosas materiales o que nos falte fe, pero generalmente uno no espera perder sus cosas de un día a otro, especialmente si son cosas que usted ha trabajado durante años para juntar sus cosas. Simplemente pasamos por una situación muy complicada y puede que algunos hasta nos juzguen cuando reaccionamos ante esta situación. Eso lo vivió Job. Lejos de mostrar empatía, de ayudarlo o de entenderlo, de ponerse en su lugar, sus falsos amigos lo que hicieron fue juzgarlo injustamente. No juzguemos injustamente a nuestros hermanos sin antes ponernos en su lugar. Párrafo 9. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a estar preparados para cualquier situación de emergencia? Bueno, algunas personas piensan que no van a vivir nunca una situación difícil. Hay quienes viven en países de primer mundo, en potencias poderosas, y creen que todo, porque son tan adelantados en tecnología y en poder económico, ellos son inmunes. ¿Pero qué creen? En estos últimos años, los desastres naturales han azotado en todas partes, y no está viendo si es un país de primer mundo, un país próspero o una gran potencia mundial. Esto de los desastres, tornados, incendios, inundaciones, terremotos, no mira etiqueta, no mira nacionalidad. Así que, con mayor razón deberíamos tener presente las palabras de Jesús, que estas cosas van a ocurrir. Sabemos que los desastres van a aumentar y que hasta nos podrían afectar. Jesús no dijo que por ser cristianos no íbamos a ser inmunes. Jesús dijo que antes del fin vendrían estas grandes catástrofes. Desde luego, no es que vivamos en pánico, pero es importante
tener buen juicio, así como el aumento de la delincuencia y la maldad y la indiferencia de las personas existe. Tristemente, a veces hasta entre los mismos hermanos se refleja cierta indiferencia, insensibilidad, falta de empatía y sobre todo de amor cristiano. Desde luego, eso no va a quedar así. Dice la Biblia que todos, absolutamente todos, sin importar si la persona se dice que es ungida, qué privilegio tiene en la organización, en la jerarquía, todos 100% responderemos en cuanto a cómo ayudamos o no ayudamos a nuestros hermanos en momentos de crisis. Jesús nunca dijo que estas situaciones no nos afectarían por ser siervos de Jehová, pero lo cierto es que hasta siervos de Jehová, y esto es interesante, escuche, salones de asamblea, hasta salones del reino, eh, lugares de la organización se han visto afectados. ¿Qué vamos a decir ahí? ¿Que Dios no los protegió? Claro que no, pero es que estas son profecías que se están cumpliendo. Así que es importante tomar nota de eso. Párrafo 10. ¿Por qué decimos que prepararnos para una situación de emergencia demuestra que tenemos fe? Tenemos aquí la Biblia, vamos a un texto muy conocido que está en Proverbios capítulo 22 y ahora vamos al versículo 3. El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Si nos preparamos bien para una emergencia, esta no nos tomará por sorpresa o desprevenidos. Es como la alarma. La alarma se instala antes de que ocurra un incendio, antes que llegue un ladrón. No se instala después que ya llegó el ladrón. Por lo tanto, si estamos preparados, estaremos listos, sea el momento que sea. Demostramos que así tenemos fe en que Dios nos cuidará. De hecho, el que Él nos recuerde que hay que prepararnos es una muestra del cuidado que Jehová tiene en nosotros. La Biblia dice que debemos tomar precaución ante los peligros, como acabamos de ver, no ignorarlos o decir Dios nos protege, y como Él nos protege, vamos a vivir incautamente, ciegamente, sin tomar ninguna precaución. Mediante artículos, la organización nos ha recomendado por todos los medios tomar medidas, tener una mochila, una valija preparada con artículos básicos de supervivencia ante cualquier situación que pueda surgir. ¿Tiene usted esa mochila lista? Bueno, convendría tomar en cuenta este asunto. Párrafo 11. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Margaret? Ella estaba bien preparada, y cuando esta situación llegó súbitamente, ella logró sobrevivir, y es interesante que hasta llevaba un mapa que usó para seguir una ruta alternativa, ya que la principal estaba colapsada por personas presas del pánico tratando de huir. Ella tomó esta ruta alternativa porque estaba preparada y logró sobrevivir sin entrar en pánico ni verse rodeada de estas personas que, al estar en pánico, hasta no solo está el peligro del desastre, sino de personas que están en pánico. Eso también es otro peligro. Gracias a esta buena preparación, la hermana se salvó. Así que si nos preparamos, podremos manejar las situaciones que surjan, especialmente si pensamos en una ruta o en un plan alternativo. Vemos ahí a la hermana. Se preparó de antemano para una emergencia y esto le ayudó a sobrevivir. Llevaba sus contenedores, su Biblia, su mapa, su abrigo. Esto es impresionante. Vamos ahora al párrafo 12. ¿Por qué seguimos las instrucciones para los casos de emergencia? Bueno, cabe mencionar que tanto el gobierno como instituciones gubernamentales y por supuesto la organización dan generalmente instrucciones para este tipo de emergencias. La Biblia dice que en primera de Pedro 2, 13 y 14 que debemos sujetarnos, someternos a toda creación humana con autoridad superior, ya sea un rey o un superior o a un gobernante que son enviados. Bueno,
Este es otro tema profundo y muy importante. No es que solo lo hacemos para unas cosas sí, para otras no, pero en este caso se está enfocando en un desastre o en una emergencia. La organización también nos da instrucciones. Se nos recuerda dar nuestra información personal de contacto, datos actualizados a nuestros ancianos locales, para que ante una situación de emergencia puedan localizarnos. Si nosotros no obedecemos, podríamos poner en peligro nuestra vida y la de los ancianos, quienes quieren, en teoría, deben cuidar de nosotros. La hermana dice: estoy convencida de que seguir las instrucciones de Dios, es decir, de los ancianos y de la organización, me salvó la vida. Párrafo 13. ¿Qué hacen muchos cristianos desplazados para conservar la felicidad y la paz? Bueno, ellos hacen todo lo posible por adaptarse a su nueva situación y retomar enseguida sus actividades espirituales. El seguir, el no dejar a Jehová en medio de estas situaciones les ayuda a ser como los primeros cristianos quienes fueron esparcidos por causa de la persecución. Así que no importa dónde servimos, lo importante es que seguimos sirviéndole a Jehová. Vamos ahora al tercero, paz ante la persecución. Párrafo 14. ¿Por qué nos puede robar la paz la persecución? Bueno, porque, repito, podríamos perder, podría cambiar nuestras circunstancias drásticamente. Cosas que hoy disfrutamos como la libertad de reunirnos, de predicar. Ante la persecución, todo esto se pierde automáticamente. Y esto pone en peligro nuestra estabilidad mental, física, etc. Así que es algo que no deberíamos dar por sentado, darlo como algo que ahí está y que no lo valoremos o no lo apreciemos. Cuando nos quitan estas libertades, quizás nos angustiemos, quizás nos demos cuenta de, de cómo de algo tan importante que siempre dimos por sentado era muy valioso, pensando, también atormentándonos, qué va a pasar con nosotros y si tenemos esposa o hijos o padres, qué va a pasar con ellos. Que no queremos que les pase nada malo, pero, repito, no es lo mismo leerlo que estar allí viviéndolo. Párrafo 15. Iremos nuevamente a la Biblia. ¿Por qué no deberíamos temer a la persecución? Tenemos aquí textos. Juan 15:20 y 16:33. Tengan presente lo que les dije, el esclavo no es más que el amo. Si ellos me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. 16:33. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Por lo tanto, aquí Jesús nos da motivos de peso para no dejarnos vencer. Es verdad, es normal tener miedo. Lo que no es normal es paralizarnos o dejar de servir a Dios por el miedo. Jesús afrontó y venció estas potestades, estos poderes. Y Él nos garantiza que como Él ya venció, ya completó su victoria en lo que era el rescate, entonces, que eso nos sirva a nosotros como una garantía de que nosotros podemos seguir adelante. Las personas en general tienen el concepto que como van a la iglesia, ya hicieron la oración de salvación, automáticamente están blindados y que todo lo que les espera ahora en su vida cristiana es prosperidad y bendiciones y abundancia material. Eso es lo que popularmente predican y creen muchas personas. Pero cuando vamos a la Biblia, en 2 Timoteo 3:12 y el texto que ya leímos, dice que es todo lo contrario. Cuando somos cristianos es cuando más problemas tenemos, es cuando nos llega la persecución y es cuando las cosas no van a ser un color de rosa. Quizás hasta más problemas vamos a tener. Ahí se menciona el ejemplo de un hermano que él se atormentaba pensando en cómo iba a ser la persecución y esto le robaba la paz.
A veces nos preocupamos desmedidamente por cosas que a lo mejor no van a pasar, o llegan otros problemas, pero no los que nos habíamos atormentado. Por lo tanto, ¿qué hizo él? Vio que otros hermanos no es que vivieran a la ligera, pero tenían el buen juicio de no atormentarse. Simplemente pensaron, si la persecución llega, lo dejamos en manos de Jehová. Pero ahora queremos disfrutar, queremos vivir ubicados en el presente, no en algo que aún no ha ocurrido. Así que ahí está. Sabían que eso era una posibilidad y que no se sentían tan angustiados como el otro hermano. El hermano decidió seguir su ejemplo y confiar, dejar los asuntos en manos de Jehová. Y de pronto, mientras cabía esa posibilidad, seguir trabajando para Jehová, para sus hermanos, para su familia. Y entonces sintió esa paz que le ayudó a tener estabilidad. Párrafo 16. ¿Qué instrucciones debemos obedecer cuando nos persiguen? Bueno, en primer lugar, las instrucciones que están en la Biblia. Hermanos, esto lo voy a decir, muchos cristianos, muchas personas que no están conscientes, viven en una burbuja, ignoran que sí, efectivamente la Biblia dice que viene una persecución global. ¿Por qué? Precisamente por nuestra fe en Jehová y en su Hijo Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis que viene un marcaje, una marca sobre toda la humanidad y que los que no la quieran aceptar van a pagarlo dando su vida misma. Y no nos sorprendería en lo personal que muchas de las grandes religiones, entre comillas, que hoy están, promuevan dicha marca. Le digan a sus feligreses que la acepten y que no tiene nada de malo porque, torciendo las escrituras, les digan que hay que ser sumisos a las autoridades superiores. Y como muchos están dormidos, no van a saber que en realidad la Biblia dice que eso es lo que no hay que aceptar. Entonces, basándome en lo que dice estrictamente la Biblia, partiendo de ahí, ¿qué instrucciones son? Las que dice en la Biblia. Si digan lo que digan las otras personas a nuestro alrededor, tendremos claro que nadie, ningún ser humano, es superior a la Biblia, y que muchos tuercen la Biblia a su conveniencia. Por otro lado, aquí menciona que la sucursal o hasta los ancianos también van a dar instrucciones para protegernos, para que continuemos recibiendo alimento espiritual y para que sigamos predicando dentro de lo posible. En ese caso, dice aquí, ser obedientes incluso si no entendemos por completo esas instrucciones. Tenemos también jamás cuidarnos de hablar de más, de no darle información a aquellos que no les corresponde conocerla, actuar con cautela, totalmente. Eso es muy importante. Entonces, hermanos, recuerden, yo mencioné este ejemplo, mencioné este versículo de Apocalipsis porque eso es lo que viene. Eso es lo que viene, solo que muchas personas ignoran, porque no leen la Biblia o porque están dormidos, ignoran que también hay otras partes de la Biblia que están pendientes de cumplirse. Y repito, hermanos, si eso está en la Biblia, eso se va a cumplir sí o sí. Y así las personas lo ignoren, lo desconozcan o no se han dado cuenta, eso está en la Biblia y eso también es parte de la señal de los tiempos en los que vivimos. Repito, no es intención crear pánico, crear ansiedad, pero sí crear conciencia de que hay cosas que están en la Biblia que también se cumplirán y que si no estamos despiertos, que si no estamos informados, podríamos seguir a la muchedumbre en transgredir contra lo que nuestro Padre Jehová ha dejado escrito en su palabra. Ahí vemos a un hermano, está predicando de manera prudente, están refaccionando y ahí está teniendo una conversación. Bueno, poco a poco la puerta se va cerrando. En general las personas ya tienen conocimiento de dónde está el camino, de dónde está la congregación. Desde luego, no vamos a forzarlos, a acosarlos
porque eso tampoco es la voluntad de Jehová, pero Jehová permite que las personas usen su libre albedrío, su capacidad de elección. 17. Igual que los apóstoles, ¿qué estamos decididos a hacer? Bueno, no dejar que ni el gobernante del mundo, ni su mundo, ni sus agentes nos asusten. Esto es muy profundo y muy importante. No vamos a dejar que venga alguien a manipularnos o a decirnos cosas que hay que hacer cuando la Biblia dice claramente que no hay que hacerlo. No importa quién sea. Tenemos claro, es importante tener claro los mandamientos de Jehová. Eso está muy claro, hermanos. Predicar y enseñar la verdad a pesar de la oposición que existe es importante también. Los hermanos así lo hicieron en tiempos bíblicos y fueron fieles y muchos dieron su vida hasta el final. Y digo hasta el final de su vida en este planeta. Y dice, por supuesto, esto no implica que vamos a actuar de manera temeraria, de manera retadora, o pelear con las autoridades, porque tampoco es esa la cuestión que menciona Mateo 10:16, ser mansos como ovejas, pero cautelosos al mismo tiempo. Vamos ahora al final. El Dios de la paz estará con ustedes. 18. ¿De dónde viene la paz que necesitamos? De Jehová, de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener presente que la paz que necesitamos es la que viene del Creador, la que solo Él y su Hijo nos pueden dar. Confiar en Él cuando afrontemos brotes, situaciones de emergencia y persecución. Aferrémonos a nuestra fe, que eso es muy importante, a la Biblia, a los hermanos también y a nuestra maravillosa esperanza. Si lo hacemos, tendremos esa paz hasta el final. No es que todo va a ser color de rosa, pero estaremos estables, incluso si el mundo se está cayendo a pedazos a la par de nosotros. Vamos ahora al repaso. Hermanos, recuerden dejar su like. Es un favor que les quiero pedir. Apóyennos dejando su like. Eso nos ayuda a seguir creando más contenido y se lo vamos a agradecer a ustedes que nos dejen su like en este video. Pregunta: ¿cómo podemos sentir la paz cuando surge un brote? Bueno, como vimos, recordar que no habla la Biblia la señal compuesta de un solo brote, sino de varios. Entonces, tomar en cuenta esto nos va a ayudar a que no nos tome por sorpresa. También no aislarnos de nuestros hermanos y no aislar a nuestros hermanos. Si está en nuestras manos, compartir con ellos lo que nosotros tenemos, ya sea alimento, ya sea bienes materiales, ya sea un vehículo, para ayudar a nuestros hermanos, hagámoslo. Jehová observa cómo usamos nuestros bienes para ayudar a los hermanos. Y Él sabe, detesta a aquellos que son unos tacaños, personas mezquinas, como en la parábola del rico y Lázaro. Repito, eso no es una comedia, ese fue un ejemplo, esa fue una mención que usó nuestro Señor Jesucristo. Y está claro que ante Jehová es detestable esas personas, son religiosas, pero que son tacañas, que son mezquinas con las demás. Jehová detesta a ese tipo de personas. Por tanto, si nosotros no queremos que Jehová nos deteste. Así que sabemos entonces que Él espera que ayudemos, que compartamos con nuestros hermanos. Tener nuestro estudio personal, las reuniones, eso es importante. Vimos también seguir alimentándonos en sentido espiritual, llenar nuestra mente de ideas positivas. ¿Cómo podemos sentir paz en medio de una situación de emergencia? Bueno, como vimos, desde ahora tomar medidas, no esperar a que llegue la situación de emergencia para prepararnos, sino desde ahora, estamos en relativa paz, podemos prepararnos, nuestra mochila de emergencia, dar nuestros datos de contacto actualizados a nuestros hermanos y, por supuesto, tomar las medidas de precaución. Como vimos, es importante nunca dejar a Jehová, aislarnos de nuestros hermanos ante una situación de emergencia. Eso es muy importante. Y sobre todo, no dejar a Jehová, no dejar
nuestra fe en Él, no dejar de predicar cuando surgen estas situaciones. Por último, ¿cómo sentir paz ante la persecución? Recordando que nuestros predecesores, los cristianos del primer siglo, también vivieron esto, y ellos tenían fe en Jesucristo, en la esperanza de la resurrección, y esa fe, si nosotros la tenemos, podremos estar firmes, fieles hasta el final. Pero si no tenemos fe en la resurrección, el temor al hombre nos va a paralizar y nos va a hacer hasta traicionar a Jehová y a nuestros hermanos. Así de claro es esto. Por lo tanto, quizá hoy estamos disfrutando de relativa paz, pero si las cosas cambian, dice la Biblia que ahí llegará el momento de demostrar quién es quién. De hecho, en ese capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, ahí se menciona que cuando llegue el marcaje sobre todos los habitantes de la tierra habitada, dice que ahí se va a ver la fe, ahí se va a ver quién realmente es quién. Cristianos de imitación o cristianos genuinos. Jamás le demos información más de la cuenta a ciertas personas. Tengamos esa precaución también, o a aquellos que no tienen derecho a saberla. Queridos hermanos, queremos agradecerles si llegaron hasta acá. Y por favor, suscríbanse, dejen su like. Gracias por su apoyo, por su ayuda. Los apreciamos mucho, los valoramos mucho también. Y a continuación queremos enviar saludos. Queremos saludar a Patricia Ramírez, Esperanza Ríos Román, Cedit Maldonado, hermana Anamar Perla. Les envío sincero agradecimiento, un gran abrazo, bendiciones de Jehová para ustedes por su apoyo, a sus familias también. Muchas gracias. Queremos saludar también a la hermana Margarita Regules, Héctor Cobos de Guayaquil, Marina Medina, Leonardo Santos de Panamá, Georgina Ayala desde El Salvador, John Cari, Wendy Marlene Nieto Méndez de México. Tenemos también a nuestros hermanos María Covarrubias, Marta González. Tenemos a Nubia Hue, a Margarita López, Jenny Moncada. Ella nos saluda de Caracas, Venezuela. Lucecita Ascoy, de Perú. Paulino Carranza, desde diferentes puntos. Jehová tiene ovejas en todo el mundo. Es un privilegio saludarles, hermanos, y agradecerles su comunicación. Claudia Moreno Salomón, de Baja California, México. Tenemos también a Marina Medina, Divina López, María Mens, Ninom Barranco, Vel Nor, a Alma Noemí Acosta Pérez, Indalia Núñez. Tenemos también a Gladys Henao de Colombia. Un gran abrazo a todos. A Edith Urashige, Rosy Zurita de Ecuador, hermana Rosita. Un gran abrazo a la distancia. Ana Valverde, Marlene Campos, Zulema Guayunga Vázquez. Gracias, hermana Zulema. Narcisa Vera, Miriam Juyó de Bogotá, Colombia. Tenemos a Jessica Huerta de Maracaibo, Venezuela. Alguien de CDMX 61, a Lourdes María Fandino, Ambrosio Bonava Riochi. Aquí nos saludan de Texas, San Antonio, María del Carmen Esperón, Luis Núñez, Imelda González de Phoenix, Arizona. Tenemos también a Jaime Pérez, a Marina Loredo, y nos hace aquí un comentario, y esto es importante que le demos atención. Nos escribe que su hijo Abraham está muy enfermo. Hermana Marina Loredo nos dice su hijo Abraham está muy enfermo en el hospital. Nos pide que oremos, lo incluyamos en nuestras oraciones para que pues esto evolucione bien. Él de momento no habla, está dañado de su cerebro, le hicieron daño con un golpe. Su hijo Abraham. Así que, hermana,
Por supuesto que sí, vamos a orar por ustedes. Jehová les bendiga, a su hijo Abraham, que logre evolucionar bien. Son nuestros sinceros y mejores deseos para ustedes allá en Arkansas, para la hermana Marina Loredo y su hijo Abraham. Gracias, hermana Loredo, por su comunicación. Saludamos a Margarita Cáceres de Argentina, Benjamín Islas de Tijuana, México, Enélida Vilaut, hermano Ulises Villalobos, Norma Lobo, Emérita Guerrero, tenemos a Cándido Celaya, Maritza Peregrino de España, Evelyn Weiler de Nueva York, tenemos a Beatriz Herrera de España, Leninia Santos de Angola, Balbina Alpaca de Perú, Amalia Arce de Argentina, tenemos aquí también a Lupe López de Minnesota, muchas gracias por dejar su like, eso nos apoya bastante. Damiana Vallejo, Lupita Pietri, un gran abrazo, hermana Pietri. Mónica del Carmen Vázquez, a Melba Riquelme, Josefa Severiche de Bolivia, y para concluir, a hermana Orellana Murgas y Luisa Romero. Muchísimas gracias por su comunicación, muchas bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias, y les envío un gran abrazo a la distancia. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.